Buenos días de nuevo, mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Heredia de Costa Rica y otros también hermanos, hermanas o amigos que se unan con nosotros por medio de esta transmisión virtual. Gracias por unirse y por orar por nosotros también. Hay algunas necesidades espirituales que antes del sermón me gustaría que oráramos al respecto. La situación espiritual, económica de los miembros de la iglesia. La hermana Heidi también ha estado pidiendo que oremos por un niño de la familia Morales Sepúlveda que ha estado delicado de salud. Continuemos incluyéndolo en nuestras oraciones. A la hermana Mayra Carvajal también, que va a ser intervenida quirúrgicamente. No se sabe la fecha todavía, pero que Dios bendiga a los doctores, el equipo y todo el proceso que van a hacer. Va a ser una operación de su corazón. También la hermana Sine Chukin ha estado pidiendo que oremos por sus hijos en Alemania, que el Señor los bendiga, los cuide y les provea lo que necesitan allá. Oremos también por el lugar que en el futuro cercano Dios nos va a guiar para que lo encontremos, que sea un lugar estratégico en la medida de nuestras posibilidades económicas y que podamos reunirnos nuevamente. Qué gozo va a ser, ¿verdad? Para alabar a nuestro Señor. Y por supuesto otras diversas peticiones que hay entre los hermanos y otros que aunque no son miembros, son hermanos también en Cristo, y oremos por ellos. La hermana Miriam, la hermana Heidi, el hermano Manuel, su esposa Marjorie y su familia, etc. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque es un privilegio muy grande acercarnos a ti, Padre Santo, en la oración. Tú mismo nos invitas para que vengamos y te declaremos, Señor, cuáles son nuestras necesidades, no solamente las nuestras, pero de los demás también. Y oramos, Señor, principalmente por tu obra, por tu palabra, por el Evangelio de salvación, que continúe siendo proclamado, Señor, y que otros que no conocen a Cristo como Salvador personal, al Espíritu Santo les toque sus corazones y sean salvos antes de que sea tarde. Bendice nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestros hermanos, estas peticiones que se han mencionado y otras que no se han mencionado, pero que están en los corazones, en la necesidad de nuestros hermanos, sea cual sea. Padre Santo, tu palabra dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, sí, por estas peticiones, sí, que han sido vocalizadas y otras que tú las conoces, Señor, y las presentamos delante de ti, Padre Santo. Gracias por el Señor Jesucristo, que está intercediendo por nosotros, que Él combina, mezcla, pone juntas las oraciones de Él con las nuestras para presentarlas a ti, Padre Santo, para que tú respondas. Y gracias por las respuestas que vienen de camino de tus manos. Bendito sea tu nombre y que todos seamos edificados esta mañana con tu palabra. Por Jesús nuestro Salvador. Amén. Vamos a leer el Salmo número 22. Como dije el domingo pasado, hay varios salmos que son mesiánicos, que tienen que ver con nuestro Mesías, con el Señor Jesucristo, el Salvador, el ungido, nuestro príncipe, nuestro rey, nuestro Dios eterno. A Él sea la honra y la gloria por el tiempo y por toda la eternidad. Amén. El Salmo 22 es otro salmo mesiánico y voy a darle lectura
Y aquí vamos a encontrar dos pensamientos principales, dos divisiones en el Salmo, ¿verdad? Y una es una oración y una alabanza que emana del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá en el verso 1, comenzando con el número 22 de los Salmos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Los perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré a mis hermanos, tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Verso 23 añade: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Es un salmo un poco extenso, un poco largo, pero tiene que ver con la crucifixión del Señor Jesucristo y la siguiente exaltación de parte de su Padre. Amén. Esta mañana, pues, el tema del sermón es la aflicción, humillación y exaltación de Jesucristo. Cuando queremos leer acerca de la pasión, que quiere decir el sufrimiento, la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo, por lo general la sepultura y la resurrección, etc. Por lo general pensamos en los evangelios, vamos a los evangelios o a las epístolas,
Pero esta vez no miremos la crucifixión, la humillación y exaltación del Señor Jesucristo a través de los evangelios o de las epístolas, pero a través del rey David. El rey David vivió y reinó después del rey Saúl en lo que muchos llaman la edad de oro de Israel. Era un tiempo de gran prosperidad, de conquistas, de grandes hazañas en el pueblo. El rey David vivió más o menos unos 1000 años antes del Señor Jesucristo. En ese tiempo la crucifixión no existía. Nadie se imaginaba eso. Fue más o menos unos 400 años después del rey David que tanto los asirios como los babilonios comenzaron a emplear este horrible castigo letal a los enemigos. Los romanos, después que ellos aprendieron esta forma de castigar, la ampliaron más todavía, ¿verdad? En nuestro pasaje, en nuestro texto, ¿cómo es que David, si vivió 1000 años antes del Señor Jesucristo y él ni siquiera sabe a quién se refiere esto, no sabe cuándo va a ocurrir esto y no sabe también por qué el Espíritu de Dios le inspira a escribir y a cantar, porque los salmos son cantados, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que él fue un profeta. En Hechos capítulo 2, versos 29 al 31, leamos ahí esta cita de Hechos capítulo 2, para que veamos pues cómo Dios usó esta instrumentalidad de este hombre, del rey David. Dice en el verso 29, versos 31, este es el apóstol Pedro predicando a los judíos en el día que vino el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, y les dice en el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ponga atención a eso, siendo profeta, un hombre pues que proclama, que anuncia la palabra de Dios, lo que él está diciendo es Dios mismo diciéndolo a través de él. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí pues podemos mirar, sí, que David, por ser profeta de Dios, él dijo no solamente esto en el Salmo 22, pero en el Salmo 110 también, ¿verdad? Como Dios el Padre, después del sufrimiento, después de la humillación, fue también exaltado por nuestro Padre Celestial. Pero la primera porción que tenemos acá en la palabra de Dios, el rey David
nos dice desde el versículo 1 al 21, esta es una oración. Es todo lo que está pasando por la mente, por el corazón, por el alma, por el ser entero de nuestro Salvador, mientras Él está siendo golpeado, le están poniendo la corona de espinas en su frente, le ponen, le vendan los ojos para que no vean y lo golpean a puñetazos y con cañas, y luego lo llevan al cadalso, al Calvario, para ser crucificado. Y Él, estando colgado en la cruz del Calvario, según dice también la palabra de Dios en Mateo 27:46, cuando se cumplieron esas palabras, Él está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está también en el hebreo diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que quiere decir exactamente eso. Y Él está diciendo: ¿por qué me has desamparado? Tú eres el que está tan lejos de mi salvación, del verso 1, y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Ese mismo día de la crucifixión, la palabra de Dios dice que Él experimentó, tanto en el día como en la noche, Él está esperando que su Padre acuda en su ayuda, que le dé una palabra de consuelo, un esfuerzo especial, una consolación, pero no la recibe. Dice la palabra de Dios acá, sí, que esto fue de 9 de la mañana hasta mediodía. Dice la Biblia que de mediodía a 3 de la tarde hubo oscuridad, hubo tinieblas, y Él está pues dirigiéndose al Padre y diciendo: de día, de noche, en luz, en oscuridad, clamo a ti hora tras hora, y tú no me respondes. Hermano, la palabra de Dios dice que sí, que nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba cargando con todos los pecados de todos los hombres de todo el mundo, comenzando desde Adán hasta el último hombre que va a existir sobre esta tierra. Él se hizo voluntariamente el Salvador de todos. Él vivió una vida de santidad, de perfección, de pureza, para agradar al Padre, para cumplir con todos los estándares, con todos los requisitos de Dios a nuestro favor. Y el castigo que usted y yo merecíamos en el infierno, el Señor Jesús lo experimentó. Y por eso es que su Padre, al estar su Hijo cargado de los pecados suyos y míos, lo dejó solo, lo dejó abandonado. Usted y yo, es bastante difícil que comprendamos qué significa esto. ¿Se imagina usted que ellos por la eternidad son padre e hijo y han estado siempre juntos, siempre unidos en eterno compañerismo? Y ahora su Padre lo abandona. Su Padre lo abandona. Qué doloroso debe haber sido esto para el Señor Jesucristo. Mucho más doloroso que lo de los clavos y la corona de espinas y todos los demás horribles cosas que hicieron contra su cuerpo. Pero en el verso 3 dice: pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí es como Él que está diciendo: entiendo, Padre, entiendo, en este momento estoy cargado de maldad, de pecado, he permitido, sí, que esta maldad, esta impiedad de los hombres esté en mí, siendo ellos los culpables. Yo me he hecho el culpable. Me he hecho el culpable. Soy el chivo expiatorio de ellos. Soy la ofrenda del pecado. Y por eso es que todas estas cosas están sucediendo. Pero yo entiendo, Padre.
tú eres santo y por eso me has abandonado. Más la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este momento se estaba haciendo la transacción divina más grande, más importante, más impactante, más suficiente para todo pecador. En ese momento el Señor Jesucristo sí estaba cargando con toda su culpa, con todo su pecado, los pasados, los presentes, los futuros, todo el pecado. Y por eso Él estaba presentándose delante del Padre como la ofrenda, y por eso el Padre le abandonó. Pero Él dice, tú eres santo, y yo comprendo, Padre, yo comprendo. Dice acá también en los versos 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él está identificándose aquí con su pueblo judío, con su pueblo de Israel en el tiempo pasado, sea que estuvieran en Egipto, sea que estuvieran en Babilonia, sea que estuvieran aprensados o explotados o maltratados por otros pueblos. Dice la palabra de Dios que Él siempre venía y acudía en su ayuda. Y es como diciendo, Padre, yo sé que va a llegar el momento también que yo, por ser tu hijo, también vas a socorrerme. Y hermanos, aquí tenemos algo bonito también. No importa por qué aflicción, por qué dolor, por qué angustia, por qué zozobra estemos pasando, confiemos en nuestro Señor. Él siempre, a través de los siglos, ha asistido, ha recurrido en ayuda a sus hijos cada vez que están en una necesidad. Y el Señor Jesucristo acá nos está diciendo, Padre, yo sé que así como has asistido a tu pueblo Israel en diversas ocasiones, también así será conmigo. Y dice acá en el verso 6, tú eres santo, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí podemos mirar en estos textos que el Señor Jesús, cuando dice, yo soy gusano, no soy ni siquiera hombre. Oprobio quiere decir vergüenza de los hombres, vergüenza, despreciado del pueblo. Es lo que nos dice también, sí, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, vamos a ir un poquito más adelante, ya tenemos Salmos, después sigue Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, y dice en el capítulo 53 que Él subiría con el renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebranto. Que como David acá, 1000 años antes de que esto ocurriera, está dándonos el cuadro exacto de lo que el Señor está experimentando. Dice, yo soy gusano y no hombre. Un gusano, bien sabemos, ¿verdad?, que es algo feo, es un insecto feo, indeseable, repugnante, y eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo, tanto del Padre como de todos los hombres, Pero hay algo interesante acá, los que saben el idioma hebreo
Dicen que esta palabra hebrea, tolash es gusano, pero también en el Antiguo Testamento es usada la palabra como escarlata, como el color escarlata, como en el Éxodo 25:4, cuando Dios está pidiendo que haya telas de color escarlata también para la construcción del tabernáculo. Y es interesante que esta misma palabra es tanto para el gusano como para escarlata. Y resulta que al combinar las dos palabras es como decir gusano escarlata. Y parece que sí, en ese pueblo, en esa región, los hombres descubrieron que este gusano, el fluido que tiene, de lo que está lleno su cuerpo, es para teñir, es rojo, para teñir las telas. Y algo interesante, dicen que cuando una mamá gusana va a dar a luz a su gusanito que se clava, ella se mete en un huequito, en una rama, en un árbol, y se queda ahí como atorada y ya no va a salir. Y ahí da nacimiento a su gusano, y entonces ella al morir se explota y riega su fluido rojizo y tiñe el árbol o tiñe la rama. Qué interesante esto, que es exactamente lo que estaba pasando con el Señor Jesucristo. Su sangre, al estar su cuerpo, así como ese gusanito clavado o atorado en esa madera, también nuestro Señor Jesucristo estaba clavado sobre esa cruz y la tiñó de sangre divina, derramando su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Por eso dice, soy gusano y soy no hombre, más bien vergüenza de los hombres, despreciado del pueblo. Pero hermanos, precisamente por eso, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que para los griegos él es un tropezadero, y para los judíos también una vergüenza. Pero precisamente este acto vergonzoso, porque el Señor Jesucristo, hermanos, estaba desnudo, era la forma como él era humillado, más todavía, ¿verdad?, sin ropa, crucificado. Y el Señor Jesús, al ofrecerse a morir en la cruz por nosotros, Él nos estaba limpiando de todo pecado y de toda maldad. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Una razón, pues, por qué nuestro Señor aquí está clamando y está orando en estos versículos 1 hasta el 21, como ya podemos mirar, es, no mencioné la palabra, pero es la separación del Padre contra Él, contra su Hijo, ¿verdad? La palabra de Dios también nos dice acá que en el verso 10 y al 11, dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Eso es obvio que aquí podemos percibir, captar en su lamentación, en su oración al Padre, que Él está completamente solo. Se siente abandonado de su Padre, abandonado de todos los demás, al decir, sobre ti fui echado, desde antes de nacer,
desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Está diciendo, Señor, siempre hemos estado juntos, Padre Santo, tú y yo. Todo esto de que yo iba a venir al mundo para ser el Salvador de todos los hombres, es tu plan. Has estado siempre conmigo, pero ahora estoy abandonado. Y dice la palabra de Dios, no solamente de él fue abandonado, pero por ejemplo en Marcos capítulo 14, versos 15, mire lo que dice acá en cuanto a los discípulos del Señor Jesús. El Señor Jesús tenía más de 12 discípulos. 12 eran los apóstoles, pero eran muchos los discípulos. Y dice aquí en el capítulo 14 de Marcos, dije 15, pero es más bien el 50, perdón. Verso 50, dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esto es cuando él es aprendido, esto es cuando lo llevan a la fuerza a donde Pilato, ¿verdad? Y entonces dice que todos los discípulos dejándole huyeron. Aún Pedro, que le había dicho, Señor, aunque esto me cueste la muerte, yo no te dejaré, ¿verdad? Yo estaré siempre contigo. Y el Señor le dijo más bien, antes que el gallo cante, 2 veces me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Hermanos, déjeme decirle lo siguiente, y amigo también. Si el Señor Jesús no tuvo alguien ahí cuando estaba siendo crucificado y pasando por tanto dolor, por usted y por mí, el Padre lo abandonó. Hermanos, esto para mí trae tanto crédito a mi Salvador. ¿Cuántas veces cuando estamos afligidos, angustiados, en zozobra, deseamos tener un amigo, un familiar, alguien que nos dé una palabra de consuelo, una palabra de aliento? Pero el Señor Jesús no tuvo a nadie ahí. Estaba completamente solo, valiente, entregado. Se dio por usted y por mí para nuestra salvación. Por eso, hermanos, es que con razón Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No necesitamos a nadie más. Él solo se dio como ofrenda por nuestros pecados, y Él solo merece toda la honra, toda la gloria, toda la pleitesía por los siglos de los siglos. Amén. En los versos 12 y 13 dice también, además de estar separado del Padre, separado de todos los demás, al sentirse como gusano y estar solo, aún sin sus discípulos, porque todos habían huido. Dice en el verso 12 y 13, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Estos versículos, por supuesto, nos presentan las gentes que están ahí alrededor. Son personas de mucha influencia, de mucho poder, de mucho dominio. Al decir toros, fuertes toros de Basán, al decir que como león rapaz y rugiente son cada uno de ellos. ¿Se imagina usted estar rodeado de estos hombres que tienen cara, que tienen gestos, que expresan en su rostro
furia, odio, ira contra el Hijo de Dios, que están nada más ahí como para pulverizarlo, para destrozarlo, desaparecerlo del universo. Y esto, hermanos, ya va más allá de pensar que son solamente hombres, que son solamente personas. Estas son personas ya como endemoniadas. Es como que Él está mirando ahí que las legiones mismas del infierno están contra Él. Sí, todos estos burlones, todos estos que están ahí atormentándolo, maldiciéndolo, escupiéndolo y todo lo demás, eso es lo que el Señor ve en ellos. Miremos lo que dice acá en Lucas 22:53. Dice así: habiendo estado con vosotros cada día en el templo. Esto sucede en el Getsemaní, cuando lo están aprendiendo y están diciendo, ¿por qué vienen ustedes con tantos palos y piedras y todo eso? Cuando estaba con vosotros en el templo, ¿por qué no extendisteis las manos contra mí? Dice, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Como diciendo, la hora de la potestad de las tinieblas, de todas las fuerzas demoníacas infernales. Con ellas vienen ustedes también aquí revestidos para aprenderme, para crucificarme. Él está viendo pues ahí entre ellos, al decir fuerte toros de Basán, león rugiente, león rapaz, es dirigiéndose a ellos como la hueste satánica misma. Los demonios como en un carnaval ahí rodeando la cruz y atormentándolo. Estos toros de Basán es una región, sí, allá en Palestina, donde dice la Biblia que hay césped, hay esta clase de zacate, donde estos toros que son salvajes se alimentan bien y son gigantescos, son grandes, son musculosos, son veloces, son fuertes, y la gente inclusive cree que son animales endemoniados, ¿verdad? Recordemos que los animales, los demonios también a veces los ingresan en ellos y por ejemplo en Marcos capítulo 5, ¿verdad? El gadareno que tenía los espíritus malos endemoniados, cuando el Señor Jesús los expulsó de él, les pidieron permiso para irse a los cerdos y se metieron en los cerdos y se precipitaron y murieron. Y estos toros, pues el Señor Jesús está mirando en ellos, en los fariseos, en los saduceos, en los romanos, también como que están llenos de demonios y por eso tienen tanta furia contra él. Por eso dice en el Salmo que estos lo han rodeado ahí. Perros me rodean, cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Al decir la palabra de Dios, contar puede todos sus huesos. Podemos mirar, sí, el sufrimiento horrible. A él ya lo habían latigado y a él ya le habían quitado varias partes de su cuerpo, brazos, hombros, espalda, estómago, piernas y sus huesos estaban expuestos. Dice, contar puedo todos mis huesos. Qué horrible vista debió haber sido esto. Es para que nosotros nos humillemos delante de Él y digamos, mi Señor Jesús, ¿verdad? Lo estaban despedazando en vida. A mí me gusta ver estas
presentaciones que dan, ¿verdad? Sobre los animales, venados, leones, ballenas y todo eso, pero una cosa que no me gusta ver es, y trato de mejor cambiar el televisor o la vista de televisión, es cuando hay hienas que están hambrientas y vienen y atacan un pobre animal y sin matarlo comienzan por el estómago, por las piernas y por toda parte arrancarlo a pedazos, a mordiscos y a comérselo vivo. Hermanos, y es precisamente eso lo que el Señor Jesucristo sufrió, experimentó. ¿Se imagina usted que no es que él estaba muerto para que le hicieran más cosas a su cuerpo, pero lo latigaron, lo golpearon, le arrancaron tantas carnes y derramando tanta sangre, y lo que estaba colgado en la cruz era como la estructura de osamenta nada más, ¿verdad? Con poca carne, chorreando sangre por todo lado. Una cosa horrible. En Isaías 52 dice que de tal manera fue, miremos este texto muy importante. En Isaías capítulo 52 dice que de tal manera fue desfigurado. Verso 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. El Señor Jesús estaba irreconocible porque estaba completamente despedazado a su cuerpo, y su sangre derramándola por usted y por mí. Pero hermanos, el Señor Jesucristo, dice la Biblia que estas gentes, estos demonios que estaban como celebrando en carnaval y burlándose del Señor y atormentándolo, era como la profecía cumplida de Génesis 3:15, ¿verdad? Donde dice que el diablo, junto con sus huestes, con sus simientes, dice que le morderían el calcañar. Eso es lo que estaba sucediendo ahí en ese momento, al atormentarlo en la cruz. Pero con esa muerte en la cruz, él estaba asestándole un golpe al diablo y a sus demonios, destruyéndoles y quitándoles todo poder, toda autoridad. Por eso dice en Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, algo bonito también que tiene que ver con este acontecimiento. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, dice así: y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados. Se refiere aquí a todos esos demonios que estaban ahí dando vueltas y burlándose y atormentando al Señor. Dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Hermanos, la victoria de la muerte del Señor Jesucristo es clara y definitiva. Pero después de los sufrimientos, después de todo esto que el Señor experimentó por ser nuestro Salvador, dice la palabra de Dios acá en los versos 22 en adelante, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él
le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Amén. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Hermanos, aquí tenemos una exclamación más bien de alabanza. El Señor prorrumpe acá en regocijo. Hay un canto de gozo, de victoria, después de estar clamando por su aflicción, por ayuda y por consuelo y todo su sufrimiento que él experimentó. Algo ocurrió desde el verso 21 al 22. ¿Qué fue lo que ocurrió? Después de la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la Biblia aquí en el verso 24 que su Padre aceptó su sacrificio. Dice, no menospreció, no abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Gloria a Dios, amén. Sí, cuando sus últimas palabras que fueron es, todo está consumado. Y dice la Biblia que dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. De ese momento en adelante, hermanos, sí, él fue sepultado. La palabra de Dios dice que ahora sí, Dios puso su sello de aprobación, resucitándole de entre los muertos al tercer día, para declarar que Dios está satisfecho. Dios ha sido completamente se le ha cumplido todo lo que Él ha requerido, todo lo que Él ha demandado de cada pecador. El Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta de nuestra expiación, de nuestra salvación. Amén. Y ahora, no solo para los judíos, pero todos los gentiles, dicen los versículos que leímos acá, que en el verso 26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Ahora comerán de esta obra, de este sacrificio, a todos los que han estado con hambre, con sed de justicia, de salvación, de necesidad, de perdón de pecados. Esa hambre, esa necesidad, con el sacrificio mío, dice, serán saciados y vivirá su corazón para siempre. No solamente nos ofrece el perdón de los pecados, pero inmortalidad también. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11, y con eso terminamos, que como Él se humilló hasta lo más bajo, sufrió tanto nuestro Señor. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Todo esto va a ocurrir en su segunda venida, cuando Él establezca el milenio aquí sobre esta tierra. Y para terminar, mis hermanos, dice acá en los versos finales, dice, verso 30, la posteridad le servirá. Nosotros somos de los postreros que estamos viviendo y estamos sirviéndole y continuaremos sirviéndole. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. El privilegio que tenemos nosotros de seguir
proclamando el Evangelio de salvación, la obra perfecta que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y vendrán y anunciarán su justicia, amén. Y a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto, amén. La garantía de que otras generaciones nuevas estarán recibiendo el mensaje que nosotros les damos y luego Dios los va a usar para que ellos lo sigan proclamando a la generación siguiente. Hermanos, qué privilegio más grande tenemos. El Señor nos bendiga, nos ayude para ser fieles a Él y nos gocemos con la obra perfecta de salvación de nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Amén. Señor me bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.